Hola a todos. El problema 286 nos dice: determine la longitud de la biela AB. Para ello, primero formule un vector de posición cartesiano desde A hasta B y luego calcule su magnitud. Entonces, por teoría nosotros sabemos que el vector de posición AB será igual al vector de posición B menos el vector de posición A. Estos vectores de posición los hallamos a partir de los puntos coordenados de cada uno de estos puntos, tanto de A como de B. Estos puntos coordenados nos marcan la trayectoria que ha tenido desplazándose tanto en X como en Y. Eso quiere decir que para venir desde O hasta A he tenido que venir cierta distancia por el eje X y luego desplazarme cierta distancia a lo largo del eje Y. Estas distancias las podemos marcar si formamos un triángulo. Este triángulo lo vamos a tener aquí. Aquí estamos formando un ángulo de 90 grados porque este es paralelo al eje X y este paralelo al eje Y. Por lo tanto, aquí tenemos ubicado el punto O y aquí tenemos ubicado el punto A. Este desplazamiento ha venido en este sentido: X negativo y luego Y negativo. Ahora, los datos que tenemos aquí son el ángulo de 30 grados. Tenemos la longitud de la hipotenusa, es decir, 150 milímetros. Por lo tanto, ya podemos hallar el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. ¿El desplazamiento en X cuánto será? Pues será 150 que multiplique a coseno de 30 grados, ¿sí? Por ser el cateto adyacente al ángulo. Esto lógicamente en milímetros. Y el cateto opuesto será 150 por seno de 30 grados, también en milímetros. Y ya tenemos las dos componentes. Eso quiere decir que el vector de posición A es igual en X a menos 150 por coseno de 30 grados, ¿sí? Por el vector unitario Y, más menos 150 porque va en el sentido de la Y negativa, por seno de 30 grados, por el vector unitario J. En algunos casos lo podemos encontrar como que el punto A se puede expresar de este modo: menos 150 por coseno de 30 grados, menos 150 por seno de 30 grados. No es lo mismo. Este representa el eje X, este representa el eje Y aquí tiene por lo tanto el vector unitario Y y el vector unitario J. Simplemente se expresa de este modo para acelerar, ¿no? Ya no estar escribiendo todo este vector. Entonces podemos hacer lo mismo para el vector del punto B. En este caso tenemos que el punto B, los puntos coordenados sería 0 en X porque no se desplaza en X y en Y se está desplazando 300 milímetros. ¿Sí? Y aquí le colocaríamos la unidad. Y ya tenemos este vector de posición. ¿Sí? Hemos dicho que prácticamente son lo mismo. Entonces, el vector de posición AB sería igual a B menos A. Por lo tanto, para X, 0 menos 150. Eso quiere decir 0 más 150 por coseno de 30 grados. Por el vector unitario Y. Este vector unitario aquí sí es importante. Colocamos más B menos A. Eso quiere decir 300 menos 150. O sea, 300 más 150 por seno de 30 grados. Por el vector unitario J. Entonces ya tenemos prácticamente nuestro vector de posición. Sumamos, multiplicamos, multiplicamos y sumamos y vamos a tener que el vector de posición AB será igual a 129.90 y más
375 J. Todo esto, como ya hemos dicho, en milímetros. Y ya tenemos el vector de posición AB. Eso quiere decir que tenemos un vector que viene desde el punto A hasta el punto B. Así vendría este vector. ¿Sí? Este vendría a ser el vector de posición AB. Ahora, para nosotros poder determinar la magnitud de este vector de posición, vamos a tener que la magnitud del vector AB es igual a la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, es decir, 129.90 al cuadrado más, bueno, la suma de los componentes al cuadrado, 375 al cuadrado. Esto va a ser igual. Operamos a 396.86 milímetros. Por lo tanto, esta biela AB debe tener esta medida, 396.86 milímetros. Y con esto ya le dimos solución al problema 286. Pasemos al problema 287. El enunciado nos dice: exprese la fuerza F como un vector cartesiano, después determine sus ángulos directores coordenados. Entonces, lo primero que debemos hacer es expresar esta fuerza F como un vector cartesiano. Nos están dando la magnitud, que es de 135 libras. Por lo tanto, debemos hallar el vector de posición desde A hasta B, tal como nos está indicando el sentido de la flecha, ¿no? El sentido de esta fuerza F. Entonces, para nosotros poder hallar el vector de posición AB, debemos hallar los vectores de posición tanto de B como de A. ¿Sí? Porque la diferencia de estos dos es el vector de posición AB. Entonces, como hemos visto en el problema anterior, los vectores de posición se pueden hallar ubicando las distancias desde 0 hasta A y se puede expresar como un vector por los vectores unitarios de dirección y J acá, o también lo podemos dejar expresados aquí como puntos coordenados. Entonces, como en el problema anterior hemos hecho de forma vectorial y uno de puntos coordenados, aquí vamos a acelerar un poquito y vamos a hacerlo de puntos coordenados. Entonces, el punto A está teniendo desplazamientos en X, en Y y en Z, ¿sí? Como podemos observar, X, Y y Z. Por lo tanto, lo primero que haremos será, a partir de esta longitud de 10 pies, determinar la altura en Z y esta diagonal auxiliar, que nos va a servir para hallar tanto la magnitud en dirección de Y como de X. Entonces, optamos por lo sencillo. Aquí tenemos la longitud de 10 pies y un ángulo conocido, por lo tanto, vamos a empezar por ese triángulo. Tenemos un triángulo de este tipo. ¿Sí? Aquí tenemos el punto O, que es el punto de origen. Tenemos el punto A y un punto auxiliar al que llamaremos A'. Un ángulo conocido que es de 70 grados y una longitud conocida de 10 pies. Entonces, a partir de aquí nosotros ya podemos determinar cuáles son esta longitud y esta longitud. Por lo tanto, aquí tendremos 10 que multiplica a seno de 70 grados, ¿sí? Por ser el cateto opuesto al ángulo. Y aquí tendremos 10 por coseno de 70 grados, por ser el cateto adyacente al ángulo. Entonces ya tenemos la distancia desde O hacia O', la cual la tenemos aquí. Y también tenemos la distancia desde A' hasta A. Cabe resaltar que la distancia de A' hasta A es igual al desplazamiento en Z. ¿Sí? Tal como podemos observar aquí, este desplazamiento es el que está teniendo el vector de posición A en Z. Nos faltaría determinar X y Y. Y eso lo vamos a hacer a partir de la longitud
A'. Ahora, aquí nosotros tenemos otro triángulo, ¿sí? De 30 grados, como podemos ver. Este triángulo también está formando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si nosotros lo giramos, vamos a tener un triángulo de esta forma. ¿Sí? Aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Aquí tenemos el punto O. Aquí tendríamos A'. Y estos vendrían a ser los desplazamientos en X como el desplazamiento en Y. ¿Sí? Aquí tenemos un ángulo conocido de 30 grados. Y tenemos la distancia desde O hasta A'. 10 por coseno de 70 grados. Entonces, la distancia en X será igual a la magnitud de la hipotenusa, 10 por coseno de 70 grados, que multiplique al seno de 30 grados por ser el cateto opuesto. Y el desplazamiento en Y será igual a la magnitud de la hipotenusa, que multiplique al cateto adyacente de 30 grados, ¿no? Perdón, al coseno de 30 grados por ser el cateto adyacente. Entonces, ya tenemos los desplazamientos en X, en Y y en Z. Entonces ya podemos determinar los puntos coordenados de A. Vamos a tener aquí que A se está desplazando en X negativo, ¿sí? Porque X positivo está en esta dirección. Por lo tanto será menos 10 por coseno de 70 grados por seno de 30 grados, coma. En Y se está desplazando hacia el Y positivo, por lo tanto va positivo. 10 que multiplica a coseno de 70 grados por coseno de 30 grados. Y en Z se está desplazando en positivo hacia arriba, por lo tanto se queda en positivo. 10 por seno de 70 grados. Lógicamente todo esto en pies, que es la unidad con la que estamos trabajando. Recordemos que esta parte representa al eje X, esta parte representa al eje Y y esta parte representa al eje Z. Vector unitario de dirección Y, vector unitario de dirección J y vector unitario de dirección K. Ahora ya podemos pasar a analizar el punto B. Como podemos observar, el punto B se está desplazando en X 5 pies, en Y 7 pies y en Z 0. Por lo tanto, tendremos que el punto B será 5, ¿sí? En dirección X positiva, Y dirección negativa, menos 7, y en Z 0. Lógicamente eso también en pies. Entonces el vector de posición AB ya lo podemos calcular. Será igual a B menos A, es decir, 5 menos 10, o sea, más, por coseno de 70 grados por seno de 30 grados. Todo esto por I, más diferencia de los componentes en Y, menos 7 menos 10 por coseno de 70 grados por coseno de 30 grados. Todo esto por J, más 0 menos, o sea, menos 10 por seno de 70 grados, todo esto por K. Y ya tenemos el vector de posición AB. Ahora operamos los términos y vamos a tener que el vector de posición AB es igual a 6.71 y menos 9.962 J menos 9.397 K. Todo esto en pies. Ahora, ¿por qué yo he empezado directamente con el vector de posición AB?
porque es la parte central, la parte fundamental para yo poder expresar una fuerza F en su forma vectorial. Recordemos en teoría, el vector fuerza es igual a la magnitud de fuerza por el vector unitario de dirección. A su vez tenemos que el vector unitario de dirección es igual al vector de posición de esa fuerza sobre la magnitud de ese vector de posición. Ahora, este vector de posición es el que yo he hallado. La magnitud se halla a partir de este vector de posición. Por lo tanto, ya tendríamos el vector unitario de dirección. Y como la magnitud de la fuerza nos la están dando, que es 135 libras, podríamos ya determinar la fuerza en su forma vectorial. Entonces, la magnitud del vector de posición AB sería igual a la raíz de la suma de los cuadrados de cada uno de sus términos. 6.71 al cuadrado más 9.962 al cuadrado más 9.397 al cuadrado. Esto es igual a 15.25. Como vemos, aquí solamente colocamos la magnitud y no va con unidades, ¿no? Como en su forma vectorial. Entonces, ahora ya podemos determinar el vector unitario de dirección. Tenemos que el vector unitario de dirección AB es igual, como hemos dicho, a su vector de posición sobre su magnitud. Por lo tanto, el vector de posición es 6.71i menos 9.962j menos 9.397k. Todo esto sobre la magnitud, que en este caso es 15.25. Por lo tanto, el vector unitario de dirección será igual a las tres fracciones. ¿Sí? 6.71 sobre 15.25, lo cual es igual a 0.44i menos 9.962 sobre 15.25 menos 0.6532j y menos 9.397 sobre 15.25 menos 0.6162k. Y aquí ya tengo el vector unitario de dirección. Ahora, para yo poder expresar en su forma vectorial, necesito multiplicar este vector unitario de dirección por la magnitud de la fuerza. La magnitud la tengo aquí. Por lo tanto, el vector fuerza es igual a 135 por cada uno de estos componentes. ¿Sí? Esto me va a dejar 59.40 y menos 88.18j menos 83.18k. Y este va a ser mi vector fuerza. Lógicamente en libras. Ahora nos faltaría determinar cuáles son los ángulos directores coordenados. Como hemos visto en la teoría, para saber los ángulos directores, vamos a aplicar la función trigonométrica del coseno a la menos 1 a la fracción de cada uno de los componentes sobre la magnitud total. Es decir, 59.40 sobre 135 menos 88.18 sobre 135 y menos 83.18 sobre 135. ¿Sí? La primera será el ángulo con respecto del eje X, el segundo con respecto del eje Y y el tercero con respecto del eje Z. Por lo tanto, operamos y vamos a tener que alfa es igual a 63.9 grados. Beta es igual a 131 grados y gamma es igual a 128 grados, ¿no?
Y con esto ya le dimos solución al problema 287. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu